En primer lugar, una violación a los derechos humanos, es un Estado victimario, una doctrina de seguridad nacional que justifica políticamente el hacer de ese Estado contrainsurgente y el elemento necesario de la impunidad como una democracia de fachada que le permitía precisamente al Estado ejercer precisamente el elemento contrainsurgente. En temas de derechos humanos, nosotros le hemos puesto a esto el fin del Estado victimario y la llegada del Estado anémico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la característica del Estado contrainsurgente era el Estado constituido en violador de los derechos de la población para efectos del control político. Era un Estado que usaba su capacidad militar, policial, coercitiva para afectar los derechos de la población en aras de mantener un status quo. ¿Cómo estamos concibiendo el tema de la cultura? La relación entre cultura y temas de seguridad y justicia. Y quiero ir más allá incluso de solo el tema de cultura política democrática, sino cosas un poquito más cotidianas, pero que creo que llegan a tener una influencia muy fuerte sobre cómo vivimos y cómo percibimos las políticas de seguridad. El tema de la necesidad cuasi cultural o compartida por muchos sectores de la necesidad del destacamento o la necesidad de las fuerzas combinadas, de la presencia en ciertos barrios de fuerzas combinadas y cómo eso genera una falsa tranquilidad en las poblaciones que lo están pidiendo, pero quiera que no lo están pidiendo. Cómo se construyen esos imaginarios sociales, culturales en torno a lo que es estar seguro y por qué se construyen de esa manera, dónde los estamos construyendo, es desde la escuela, desde el hogar, desde la iglesia, desde cuál de las instituciones sociales es donde se construyen y se reafirman estos imaginarios. Yo creo que eso nos puede ayudar a desenmarañar un poco el tema. ¿Por qué es importante la justicia transicional? Cuando se cometen graves violaciones o masivas violaciones de derechos humanos, las víctimas tienen el derecho oficialmente reconocido a ver la sanción de los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones. En el tema de derechos humanos, el proceso penal es importante y la justicia transicional es importante entender que cada audiencia es una forma de resarcir los derechos humanos que han sido violados. Cada audiencia que es suspendida va en detrimento no solo al proceso penal, sino precisamente a esa forma de reparación que tiene cada una de las víctimas. Y de ahí, de esa cuenta, es importante traer las reformas al Código Procesal Penal, donde se le da una mayor intervención a la víctima, porque la víctima en cada audiencia tiene el derecho de poder pronunciarse en cuanto a lo que se está discutiendo. Acá es importante que la reparación nosotros la tomemos en cuenta, que puede ser un mecanismo importante para transformar e hilar nuevamente ese tejido social que se pudo haber visto truncado por las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en los pueblos originarios, que se dio en nuestra sociedad. Que tenemos que desmitificar que no existe violencia política, es mentira. De hecho, el Estado sigue teniendo una política de violación de derechos humanos. No es un Estado débil, es un Estado construido para violar derechos humanos. Ejemplo, fíjense que la conflictividad social de la que se habla no es la conflictividad social en una comunidad, es la conflictividad social ante la imposición de proyectos, ante el robo de las tierras, ante el deterioro del ambiente. Y esa conflictividad social está criminalizada, o sea, hay una política criminal de hecho y de derecho para hacerlo. Fíjense cómo incluso el tratamiento del crimen organizado y del narcotráfico se está hecho de tal manera que permite la criminalización de los comunitarios.